Bienvenidos a este análisis técnico sobre la arquitectura de sistemas operativos. Hoy exploraremos un componente crítico, el subsistema de gestión de memoria. Como vemos en pantalla, la gestión de memoria no es simplemente limpiar RAM, es el pilar que orquesta la asignación de recursos, administra la memoria virtual y garantiza la estabilidad del sistema. La función clave aquí es la abstracción. El sistema operativo debe desacoplar la memoria física del espacio de direcciones virtual que ven las aplicaciones. Sin embargo, nos enfrentamos a un compromiso fundamental: equilibrar la estabilidad del sistema frente a la optimización de recursos que son finitos. Veremos cómo esta implementación diverge radicalmente cuando comparamos entornos de escritorio con energía constante frente a dispositivos móviles limitados por disipación térmica y baterías. Iniciemos con la arquitectura de escritorio por excelencia, el kernel NT de Windows 11. Este sistema emplea un modelo de paginación por demanda. Su unidad de gestión central es el Working Set. El sistema monitorea dinámicamente las páginas físicas activas de cada proceso. Si detecta presión de memoria global, realiza un recorte agresivo reclamando páginas para el sistema. Para soportar esto, utiliza pagefile.sys como una extensión de la memoria virtual en el almacenamiento secundario, moviendo allí las páginas menos utilizadas cuando la RAM física se satura. Windows no confía únicamente en el disco, ya que la latencia de entrada-salida es costosa. Para mitigar esto, implementa Memory Compression. Antes de paginar al disco, el algoritmo comprime las páginas inactivas y las almacena en un buffer dentro de la propia RAM. Esto reduce las operaciones de escritura en el SSD y mejora la latencia de recuperación. Además, integra sysmain, anteriormente Superfetch, un motor heurístico que analiza patrones de uso para precargar datos frecuentes en la RAM libre, transformando memoria ociosa en una caché de lectura útil. Pasemos al ecosistema Linux con Ubuntu. El kernel Linux es reconocido por su eficiencia en servidores y escritorios. Su estrategia se basa en dos pilares. Primero, el uso agresivo del page caché. Linux maximiza toda la RAM disponible para cachear nodos y bloques de disco, pero la libera instantáneamente si un proceso la reclama. Segundo, el swap estándar. A diferencia de Windows, que lo usa como extensión constante, Linux tiende a usar el swap para anonimizar páginas y mantener el page caché lleno, optimizando el throughput del sistema de archivos. Un concepto distintivo en Linux es el overcommit. El kernel permite asignar más espacio de dirección virtual del que existe físicamente, bajo la premisa estadística de que no todos los procesos consumirán sus recursos asignados simultáneamente. Pero, ¿qué ocurre en un escenario de fallo crítico? El kernel activa el OOM killer. Este es un mecanismo reactivo de último recurso. Cuando el sistema colapsa, el OOM killer selecciona y termina procesos, generalmente los de mayor consumo y menor prioridad, para evitar un kernel panic. Ahora cambiemos el paradigma hacia los dispositivos móviles con Android. Aunque deriva de Linux, su gestión está profundamente modificada. Aquí nos encontramos con una restricción de hardware, la vida útil de la memoria flash NAND. Por ello, Android evita el swap tradicional a disco para prevenir el desgaste excesivo de escritura. La solución arquitectónica es ZRAM, un dispositivo de bloques comprimido que reside dentro de la RAM física. La paginación ocurre entre la RAM normal y esta zona comprimida. Además, Android reemplaza la reactividad del OOM Killer con el Low Memory Killer. Este es un daemon proactivo que supervisa la presión de memoria y cierra aplicaciones en segundo plano basándose en una jerarquía de importancia estricta. En el ecosistema de Apple, iOS utiliza el kernel XGNU Darwin con una filosofía aún más estricta. La distinción crítica es que no existe paginación a disco para los segmentos de datos de las aplicaciones. Si el sistema agota la memoria, no puede volcar el estado de una app al almacenamiento. El gestor encargado es Jetsam. Es funcionalmente equivalente al LMK de Android, pero con umbrales más rígidos. Jetsam termina procesos inmediatamente si superan sus límites de memoria asignados.
En iOS, la supervivencia de las aplicaciones en segundo plano no está garantizada. Una ventaja competitiva de iOS es su integración vertical con el hardware, específicamente la UMA, Unified Memory Architecture. En los SoCs modernos de Apple, la CPU y la GPU comparten el mismo pool de memoria de alta velocidad. Esto elimina la necesidad de copiar buffers de datos entre la RAM principal y la VRAM de video. Aunque es extremadamente eficiente en rendimiento, obliga al sistema operativo a mantener una gestión muy estricta para evitar que un proceso gráfico sature la memoria del sistema. Al comparar estas arquitecturas, encontramos convergencias tecnológicas. Todos implementan memoria virtual para protección y direccionamiento uniforme. Todos han adoptado compresión de memoria en RAM, ya sea ZRAM o Memory Compression, para mitigar la lentitud del almacenamiento secundario. Y, fundamentalmente, todos mantienen una estricta separación entre el espacio del kernel y el espacio de usuario para garantizar la seguridad. Sin embargo, la divergencia radica en la filosofía ante la escasez. En el escritorio, Windows o Ubuntu, la estrategia es de degradación. El sistema prefiere degradar el rendimiento haciendo swapping antes que cerrar un programa. Intenta mantener todo vivo a toda costa. En el móvil, Android o iOS, la estrategia es determinación. La prioridad es la latencia de la interfaz de usuario. El sistema eliminará agresivamente tareas en segundo plano para asegurar que la app en primer plano fluya sin interrupciones. Esto se resume en su gatillo de terminación. Ubuntu es paciente, espera hasta lo inevitable. Android es rutinario, realiza limpiezas de mantenimiento proactivas. iOS es implacable, termina procesos casi de inmediato si violan las reglas para proteger la experiencia de usuario. En conclusión, como vemos en esta matriz comparativa, no existe un sistema mejor en abstracto. Windows y Linux priorizan la capacidad de trabajo y la persistencia de datos para flujos de trabajo pesados. Android e iOS priorizan la eficiencia energética y la respuesta inmediata para la experiencia móvil. La arquitectura de memoria es, en última instancia, una respuesta directa a las restricciones del hardware que gobierna.